Muy buenas tardes chicos, les doy la bienvenida a la 10ª sesión del curso de programación del semestre 0. Hasta ahora ya hemos estado revisando los diferentes temas de las matemáticas discretas, la cual su comprensión es fundamental para la escritura de programas, por lo que ahora que se han revisado comenzaremos de manera formal a la introducción de la programación. Para esto comencemos con lo básico, explicando qué es una computadora. Esta es un dispositivo electrónico utilizado para procesar información y obtener resultados, capaz de ejecutar cálculos y tomar decisiones a velocidades millones o cientos de millones más rápidas que pueden hacerlo los seres humanos, lo cual claramente ha sido su objetivo desde que se comenzaron a desarrollar, ya que en diferentes ámbitos de la ciencia se busca simplificar la realización de operaciones matemáticas. Por ejemplo, la primera computadora digital que se reseña la historia de la informática se puede considerar fue diseñada a finales de la década de los 30 por el Dr. John Atanasoff y el estudiante de posgrado Clifford Berry, diseñada para realizar cálculos matemáticos en física nuclear. Esta computadora se muestra en pantalla, en donde se puede ver que claramente es mucho más grande que la mayoría de computadoras de uso común actuales, aunque de hecho es bastante pequeña en comparación con las computadoras que la sucedieron. Esto se debe a que fue una computadora de uso específico, es decir, que solo fue diseñada para cumplir con una sola tarea, y no puede ser modificado este comportamiento. Por otra parte, la primera computadora electrónica digital de aplicaciones o propósito general se llamaba ENIAC, y se terminó en 1946 en la Universidad de Pensilvania. La ENIAC pesaba 30 toneladas y ocupaba un espacio de 30 por 50 pies. Se utilizaba esencialmente para predicciones de tiempo, cálculos de tablas balísticas, cálculos de energía atómica, etc. Sus diseñadores fueron J. Presper Eckert y John Mauchly. En este caso se puede ver que al buscar realizar una computadora que pudiera cumplir más necesidades y cuyo comportamiento pudiera ser modificado, fue necesario construir una máquina de mayor tamaño, la cual incluso es del tamaño de una casa. Esta sería la base con la cual se continuaría desarrollando las computadoras de hoy en día. Sin embargo, claramente se ha reducido el tamaño de los componentes y se ha aumentado las capacidades de procesamiento. Dentro de las capacidades de cualquier computadora se encuentran las tareas básicas como enviar, escribir, almacenar, procesar y visualizar. Estas tareas pueden manejar diferentes tipos de información, como lo son números, texto, imágenes, gráficos y sonidos, tal como se muestra en pantalla. Dejando esto de lado, pasamos a lo que es un programa, también conocido como software, el cual se puede definir como un conjunto de sentencias o instrucciones de programa detalladas que controlan y coordinan los componentes hardware de una computadora y controlan las operaciones de un sistema informático. Aquí se dice que se controlan los componentes del hardware, ya que la computadora funciona a partir de elementos conocidos como transistores, cuyo comportamiento no es muy diferente al de un apagador de un foco, por lo que solo pueden estar prendidos o apagados. Es por ello que la computadora funciona a partir de unos y ceros. A partir de esto se va cambiando su configuración para cumplir con las instrucciones del programa. A la acción de escritura de dichos programas se les conoce como programación y se realiza a través de otros programas que son capaces de convertir las instrucciones que se escriban en algo que sea comprensible por la computadora. Por ejemplo, en pantalla se puede ver cómo se ve un programa normalmente durante el proceso de escritura. Existen diferentes tipos de programas que cuentan con propósitos diferentes. Por ejemplo, están los softwares del sistema, que son un conjunto generalizado de programas que gestionan los recursos de la computadora, tal como el procesador central, enlaces de comunicaciones y dispositivos periféricos. En otras palabras, son el sistema operativo de la computadora y se encargan de realizar todos los procesos necesarios para asegurar el funcionamiento de la computadora. Por ejemplo, a este tipo de software pertenece Windows, Mac, Android y Linux. Por otra parte, se encuentran los softwares de aplicación, los cuales son un conjunto de programas escritos por empresas o usuarios individuales o en equipo y que instituyen a la computadora para que ejecute una tarea específica. Aquí sería todo programa que nos permita realizar una acción específica, pero que no sea fundamental para el funcionamiento de una computadora. Por ejemplo, tenemos los exploradores de Internet como lo son Google Chrome, programas de escritura como Word, de entretenimiento como Steam para videojuegos e incluso programas para escritura de nuevos programas como lo es Python. Todo esto de los tipos de software lo podemos representar con el siguiente esquema,
en donde se puede ver que en el centro se encuentra la parte del hardware de la computadora, es decir, la parte física, ya que de esta depende todo su funcionamiento. Después se encuentran los programas del sistema, que se encargan de hacer la computadora funcional, seguido de los problemas de aplicación, que son todos aquel que no es necesario para el funcionamiento de la computadora, y finalmente llegamos al usuario, el cual sería el operador de la computadora. Esta sería una manera simple de representar los diferentes niveles en los que funciona una computadora. Aquí cabe remarcar que cualquier programa que lleguemos a realizar en clase sería de aplicación, por lo que no tendremos tanto poder sobre las propiedades importantes de la computadora. Continuando con los temas, nos encontramos con lo que son los lenguajes de programación. Se puede decir que un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y caracteres que se combinan entre sí, siendo una serie de reglas sintácticas predefinidas por el lenguaje. Existen diferentes lenguajes y cada uno demanda una cierta estructura, por lo cual es importante siempre tener en cuenta la sintaxis, ya que de otra manera, si no se sigue al pie de la letra, la computadora no entendería qué es lo que se le está pidiendo. Esto sería como si a una persona se le intentara hablar en un idioma que no conoce. Por ello, que hay que acostumbrarse al lenguaje en el que se vaya a trabajar y a sus reglas, ya que incluso el más pequeño de los errores nos puede llevar a que el código sea incomprensible. Los lenguajes se dividen en dos ramas principales, los de alto nivel y los de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel son específicos de la arquitectura, es decir, los programas escritos no son portables, por lo que solo se pueden ejecutar en la computadora para el cual fueron diseñados. En otras palabras, si fueron hechos en una computadora, solo podrían ser utilizados en la misma, en cualquier otra se encontrarían con errores. Los lenguajes más importantes de bajo nivel es el lenguaje máquina, que se caracteriza por ser el único que el computador puede interpretar directamente y que se basa en la combinación solo de dos símbolos, el 0 y el 1. Por otra parte, está el lenguaje ensamblador, que es una representación simbólica del lenguaje máquina para facilitar la programación de bajo nivel. Este se podría decir que es un lenguaje intermedio, que tanto la computadora como un usuario pueden llegar a entender, aunque está muy lejos de ser el más simple. Cuando se busca programar, es preferible trabajar con los lenguajes de alto nivel, que cuentan con características similares al lenguaje humano, además de que son portables o independientes a la arquitectura, por lo que se pueden ejecutar en distintos computadores sin necesidad de modificarlo. Estos lenguajes pueden ser del tipo procedural u orientado a objetos. Los lenguajes procedurales consisten en dividir el problema inicial en partes más pequeñas. Los subproblemas son resueltos por subprogramas, que se llaman entre sí para llegar a una solución. Un ejemplo de esto puede ser cuando a un grupo de estudiantes se les encarga hacer un reporte. Es muy común que alguien se encargue de la introducción, otra persona de los objetivos y así con cada parte del trabajo, para finalmente unirlo y entregar un trabajo completo. Por otra parte se encuentran los programas orientados a objetos, que consiste en crear clases y objetos y especificar la interacción entre ellos. Aquí lo podremos ver como una mochila, la cual contiene las libretas de español, matemáticas, historia, etc. Por lo que si tenemos nuestra mochila, también tenemos todos los cuadernos que se encuentran dentro de ella. De esta manera, los programas se pueden hacer más eficientes en cuanto al manejo de mucha información. Ahora, si quisiéramos comparar los diferentes tipos de lenguaje de manera visual, se puede observar la pantalla, en donde se muestran los códigos del lenguaje C, que es uno de los más comunes de alto nivel, el lenguaje ensamblador y el lenguaje máquina. Como podemos ver, este último ni siquiera se puede leer, al ser únicamente ceros y unos, y aún así todos los programas deben llegar a este lenguaje para que las computadoras los puedan ejecutar. Por lo tanto, existen lo que se conoce como traductores de lenguaje. Estos son programas que traducen a su vez los programas fuente escritos en lenguajes de alto nivel a código máquina, y se dividen en dos tipos, compiladores e intérpretes. Los intérpretes toman un programa fuente, lo traduce y a continuación lo ejecuta. Esto lo va haciendo instrucción por instrucción. Aquí sería como si nosotros tomáramos un texto en inglés, traducimos la primera línea y la decimos en voz alta. Después traducimos la segunda y la decimos también, y así sucesivamente hasta terminar con el texto. En pantalla también se muestra lo que se conoce como diagrama de flujo, y nos describe los pasos del proceso de traducción. Primero toma el programa fuente, lo manda al intérprete, y este finalmente se ejecuta. Después se regresa al programa fuente y se repite el proceso. Por otro lado, está el compilador, que también traduce los programas fuente escritos en lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina.
La traducción del programa completo se realiza en una sola operación, denominada compilación del programa. Aquí sería como si tomáramos el mismo texto en inglés, del ejemplo pasado, pero en esta ocasión lo traducimos por completo primero y luego lo leemos en voz alta en un solo intento. En el diagrama de flujo se aprecia el cómo se toma el programa fuente, se compila y se obtiene el programa objeto que ya es ejecutable. En esta ocasión ya no es necesario volver al programa fuente. Por lo tanto, ya con esto explicado, el proceso de compilación de un programa se puede ver de la siguiente forma. Se toma el programa fuente, el cual se traduce con el compilador, se revisa si existen errores. Si lo hay, se tiene que modificar el programa. Si no, ya se cuenta con el programa traducido, el cual se le agrega un montador, que son subprogramas necesarios para que sea compatible con la computadora. Juntos se convierten en un programa ejecutable y finalmente se ejecuta. Todo esto se realiza de manera automática, una vez que se finaliza la escritura de un programa. Solo nos debemos preocupar porque no existen errores de nuestra parte. Por último tenemos lo que son los diagramas de flujo, que son solo una representación gráfica de un algoritmo o proceso. Este funciona a partir de símbolos ya establecidos, por ejemplo, el óvalo se conoce como terminal, y se utiliza para marcar el inicio y final del proceso. El símbolo de entrada y salida es para elementos o valores que entran al proceso en un punto determinado. La decisión se puede ver como una pregunta, que se puede responder solo con sí o no. Por último está el rectángulo, el cual representa cualquier acción o proceso. Para que quede mejor explicado, implementemos el siguiente ejemplo, en donde nos pide dibujar el diagrama de flujo de un alumno que estudia un nuevo tema. Lo primero que hacemos es colocar nuestro inicio, pasando a la primera acción, que sería estudiar el nuevo tema. Una vez finalizado, se resuelven los problemas del tema. Cuando los termina, se pregunta si aprendió el tema. Si aún tiene dudas, regresa y repasa el tema. Pero si lo entendió, se puede decir que terminó su estudio. Repasemos con un segundo ejemplo, donde se pide el diagrama de flujo de una lámpara que no está funcionando. Aquí colocamos primero la terminal, la cual dice que la lámpara no funciona, estableciendo así una condición inicial. De aquí pasamos a preguntarnos si está enchufada. Si no, se conecta a la lámpara. En el otro caso, se preguntaría si el foco está fundido. Si así es, cambiaría el foco. En otro caso, se dice que la lámpara no funciona y se debe comprar una nueva lámpara. Con esto finalizaríamos la sesión del día de hoy. Les dejo de tarea los siguientes ejercicios para que practiquen los diagramas de flujo y les pido que revisen el link que se encuentra en la descripción. Sin otro tema a tratar, me despido y les deseo un buen día. Hasta luego.